Señor, nuestros corazones, abre nuestros oídos para poder escuchar tu santísima palabra, esta palabra que ya ha sido proclamada sobre nosotros, ahora que podamos sacar algún provecho para nuestra vida diaria. Abre, Señor, pues nuestros labios para que proclamemos también tus alabanzas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, aquí está pues este tema central de Jesucristo como el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Muchas veces escuchamos este tipo de tema y puede ser que no nos llame mucho la atención, pues Cordero, quita el pecado. Y a veces uno también se puede acostumbrar a escuchar temas así muy comunes en la liturgia, en la predicación de la palabra de Dios, pero cuando ya uno se mete más a fondo, por ejemplo, el Salmo de hoy, el Salmo 40, dice que él estaba viviendo en el fango cenagoso, su vida era un caos, el salmista lo expresa, y dice, estaba viviendo en una situación de fango, y ustedes saben que en muchos de esos lugares donde hay fangos, donde hay lodo, no sé si alguna vez han estado, ¿verdad? Allá para México, cerca de las playas, hay lo que se llaman los manglares. Son lugares muy bonitos, de aves exóticas y todo, pero también ahí el que se llega a caer de la lancha o de algún lugar así para que salga está bien difícil porque está muy fangoso, hay mucho lodo, muchas hierbas, mucho moho y es peligroso. Es más, alguien ahí entre más se mueva, a veces más se llegan a hundir. Y bueno, hay otros lugares también, tal cual así, que parecen muy sencillos, pero que son lodo, que va pues haciendo que la gente, algunos lleguen hasta morir. La vida para nosotros los seres humanos alejados de Dios es caer en un fango cenagoso, en un fango difícil de salir. Pero dice el salmista, puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios, y muchos van a creer y muchos van a decir qué grande es el Señor, porque nos ha sacado de situaciones muy difíciles. Ustedes y yo creo que podríamos decirlo, ¿verdad? Que nos ha sacado de situaciones difíciles. Algunos de ustedes han platicado sus testimonios, inclusive situaciones a punto de morir, ¿verdad? No solo en una situación de un accidente, sino también de no encontrarle sentido a la vida y de estar a punto pues de quitarse la vida o de tomar decisiones bastante difíciles, muy comprometedoras para el resto de la vida. Sin embargo, el Señor ahí ha estado y dice, puso mis pies sobre la roca. Ustedes si están en un fango de ese tipo, cuando ponen su pie sobre una roca, sobre algo firme, pues ya la hicimos, ¿verdad? Es importante que la firmeza en nuestra vida, hoy vivimos en una sociedad bastante fangosa, honestamente, a como se está moviendo todo, es bien difícil encontrar ya gente de confianza, que digas tú, puedo confiar en estas personas. Es bien difícil la gente, como dice la palabra de Dios, que hacia el final de los tiempos el amor de mucha gente se enfriará. Y el interés de mucha gente más bien va a ser económico y solamente qué puede sacar de beneficio para su vida. Realmente por eso esperamos que las familias sean bastiones de confianza, donde podamos tener esa fortaleza, y comunidades cristianas como esta, ¿verdad? Con todo y que no hay comunidades cristianas perfectas, también eso hay que decirlo, que en ninguna parte, cualquier iglesia que vayan, siempre podrán encontrar gente que no, de alguna manera, no logra dar el paso, y puede ser que no estén dando testimonio, pero siempre va a haber mucho más gente interesada en crecer, en tener fe y ser derechos, ¿verdad? Para tener esos bastiones de fe que puedan ayudarnos, ayudar a otros y también ayudarnos a nosotros a seguir adelante. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, sí creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia porque ahí hay mucha gente hipócrita. Y bueno, es como si alguien dijera, yo no voy al gimnasio porque ahí hay mucha gente gorda y que come pura chatarra, yo ya no voy. Pues eso ¿qué te importa, verdad? Tú ve, porque tú vas precisamente a hacer ejercicio y a poner tu mejor esfuerzo,
Ya si hay gente que se la va a pachanguear allí o a hacer otras cosas, pues ya que él responda o que esa persona responda ante Dios. Lo mismo, ¿verdad? Esa gente que dice que cree en Dios, pero que no cree en la iglesia, que no cree y por eso no va, por lo tanto no va, pues tendríamos que decirle lo mismo, ¿verdad? Que tú enfócate a lo que vas, a Dios. Ojalá colabores tú para que haya más gente que se inspire a seguir a Dios. Hay gente que dice, ay, hoy no vino fulanito, hoy no vino sutanita, pues ya, ¿para qué vine yo si no vinieron? Pues no, o sea, ¿por quién estás viniendo? Venimos a darle gracias a Dios principalmente, ¿verdad? Eso pasaría más en las edades de los jovencitos, ¿verdad? Que hoy tuvieron su examen, por cierto, que si no vino su amiguito, su amiguita, a lo mejor como que se sienten un poco cohibidos, pero ya gente, ya digamos, al menos mayores de edad, ya se supone que estamos en otro nivel de madurez y que ya no nos importa si van o no van, o sea, uno va a lo que va. Esa roca firme, esa roca segura sobre la cual pisar, pues es Jesucristo. Y de alguna manera también es pues una comunidad cristiana que nos ayuda a tener estabilidad. Somos seres comunitarios, somos seres hechos para vivir en común. Una persona no puede estar aislado. Inclusive, fíjense, también familias, aunque se llevaron muy bien, pero si no conviven con otras familias, con otro grupo social, también algo les falta, porque el ser humano ha sido diseñado por Dios para vivir pues, en comunión con otros. Ya hemos hablado aquí un poco de la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son diálogo, que son amistad, que son armonía, es apoyo, que es echarse porras. Y de esa manera las familias pues deberíamos de dejar que esa luz de la Santísima Trinidad nos llegue a nuestras familias para que podamos ser familias pues más estables, que de verdad nos ayudemos. Yo no puedo dejar de decirlo, ¿verdad? Con todo respeto, todas las religiones en las que uno sabe y conoce, yo fui maestro de filosofía de las religiones una temporada en mi vida, y por más que sí, yo estoy de acuerdo, cada religión tiene algo positivo que hay que saberlo tomar y hay que aprovecharlo. Sin embargo, sobre todo esas religiones donde se nos pinta un Dios solitario, ¿verdad? Que a veces un poquito caprichoso, pues eso no tiene que ver nada con la Santísima Trinidad. Seamos pues agradecidos con Dios de estar en esta fe cristiana, estar orgullosos en el sentido de ser responsables, de tener esta revelación de un Padre amoroso, de Jesucristo Redentor, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y del Espíritu Santo, que es el que nos une, que nos va santificando y que nos va uniendo. Como hemos dicho, a Jesucristo le tocó hacer el trabajo sucio, es decir, venir a este mundo a ensuciarse las manos y poder meterse a salvar a la raza humana. Está San Juan Bautista hablando con sus discípulos y está hablando de este Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este término de Cordero, recuerden, esto lo veremos más ya hacia la Cuaresma, especialmente en la Semana Santa. El término del Cordero para los judíos tenía un significado muy grande, porque recuerden que ellos, para ser perdonados de sus pecados, llevaban su corderito, lo presentaban al templo, le daban su buena cuchilladita, ¿verdad? Y bueno, esa sangre que le salía la aspersaban sobre la persona que había cometido los pecados y ya quedaba purificada, ¿verdad? Y bueno, así eso ocurría, o a veces era algún toro, alguna vaca, a veces algunos pichones o cabritos, en fin. Esa era la manera de que el pueblo de Israel, muy parecido a las culturas del Medio Oriente, hacían eso para poder ser perdonados. Por eso Jesús vino, el Cordero de Dios, el Cordero Santo, perfecto, inocente, para ofrecer su sacrificio y para que de una vez por todas
los pecados de la humanidad, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad, fueran borrados, fueran quitados. Por eso San Pablo, en la primera lectura a la carta a los Corintios, que como sabemos, los puertos en aquel tiempo y ahora continúan siendo lugares de mucho pecado. La comunidad que se levantó allí en Corinto, esa ciudad es histórica, sigue existiendo. Existe un equipo de fútbol que se llama Corinthians y bueno, la Champions League y demás. Ahorita no me meto a esas cuestiones, pero porque a lo mejor algunos me salen con que le van a las Chivas, ¿verdad? Pero bueno, vamos parándole allí. El hecho es que todas las comunidades cristianas del mundo somos llamados a ahora sí que purificarnos con esa sangre inocente del Cordero de Dios para que podamos servir, que el mundo pueda ser perdonado, purificado. El mal más grande en la humanidad es el pecado y Cristo ha venido a eso, a purificarnos, a salvarnos. La crisis más grande, ahorita se habla de crisis y es cierto, ¿verdad? Hay muchas situaciones de crisis, los precios están cada vez más arriba, muchas situaciones, la guerra que está inminente en varios países, etcétera, lo reciente de Venezuela y de otros países que están en esa situación, pero la crisis más grande es, fíjense bien, que el ser humano está separado de Dios y está en rebeldía con Dios y está egoísta de Dios. Esa es la crisis más grande. La crisis más grande es una crisis espiritual. Entonces, por eso es que nosotros como cristianos tenemos un rol clave, importante, en solucionar la problemática, pues para empezar de nosotros mismos, de nuestras familias, pero también a nivel social y a nivel mundial. Regresando a esta entrevista que está teniendo, o este diálogo que está teniendo Juan el Bautista con dos de sus discípulos, dice otra vez, ahí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y eran dos de esos discípulos del Bautista, el que estaba bautizando en el río Jordán, para que la gente se arrepintiera, eran Juan y eran Andrés, los dos más jóvenes del grupo, y los dos más jóvenes que después fueron discípulos de Jesús. Dice que lo comenzaron a seguirlo y entonces Jesús se paró y volviéndose hacia ellos le dijo, ¿qué es lo que están buscando, verdad? Aquí, ¿qué es lo que están ustedes haciendo al seguirme? ¿Por qué me buscan? Mucha gente a veces sigue a Jesús, simplemente pues percibimos que hay algo bueno en Dios, pero a Dios le interesa por qué lo buscamos, que no lo busquemos nada más por una mera tradición. Hay mucha gente que va a la iglesia por tradición, y lo cual es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero a eso de ir a la iglesia por tradición habría que agregarle que lo hacemos por convicción, es decir, porque creemos, ¿verdad?, que Él es verdaderamente el Salvador, el Mesías, el que viene a salvar al mundo y que viene a salvar nuestra vida. Jesús les pregunta qué buscan y Él le dice, ¿dónde vives? Y ese dónde vives significa cuál es tu estilo de vida o qué es lo que haces, a qué te dedicas. Y dice que se fueron, estuvieron con Él. Dice, Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan y vean, vengan a verlo, ¿verdad? Come and see, que diríamos en inglés. Yo creo que esto es bien importante en una comunidad cristiana como la nuestra, en una iglesia, que la gente pueda venir y ver y que se le antoje venir a la iglesia. Creo que ha sido el testimonio también de muchos de ustedes que han encontrado paz, tranquilidad y que han encontrado la palabra de Dios y que han encontrado gente que también junto con ustedes podemos hacer crecer el reino de Dios. Entonces, vengan y vean, es lo que Jesús les dice, es importante. Y después de dice que se fueron y estuvieron con Él, pasaron con Él el resto del día. Ya hasta la tarde-noche, ya se regresaron pues a su casa. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro.
Este Andrés se conoce poco de los apóstoles, casi no nos escucha mucho de tal Andrés. Sin embargo, este Andrés es una persona bastante clave porque él va a pasar la noticia a otros, especialmente a su hermano Pedro, y le dice, parece que ya encontramos al Mesías, porque realmente había una expectativa muy grande en Israel y muchos sabían que ya el Mesías estaba. Algunos desde que nació, o sea, al menos unos 30 años antes, ya se había escuchado de la estrella, ya sabía de los magos, ya se sabía todo eso. No había un libro, no estaban los evangelios, pero ya se sabía entre la gente que que el Mesías ya había venido. Pero como siempre Dios es bastante discreto, por eso es una cosa que tenemos que aprender nosotros. Hay gente que apenas sabe algo y ya lo quiere comunicar por allá a lo más cercano que pueda, ¿verdad? La discreción es bien importante. Jesús mismo se tardó 30 años nada más en aparecer en escena. Y Juan el Bautista, fíjense, Juan Bautista era primo hermano de Jesús, o sea, sí sabía que que era Jesús, pero Jesús vivía una vida bastante normal, bastante ordinaria. Hacía sus trabajos, hacía lo que tenía que hacer. Sí se notaba ya desde pequeño, ¿verdad? Desde los 12 años, desde niño, por supuesto, pero a los 12 años, cuando tiene que se queda en el templo, prácticamente estaba instruyendo a los doctores de la ley. Un niño con una sabiduría muy grande. Y su madre, nuestra Madre Santísima, también le dice, ¿por qué nos haces esto, verdad? ¿Qué andas haciendo aquí? Se les perdió nomás 3 días. Y Jesús le dice, ¿qué no sabían ustedes? Que yo debo dedicarme a las cosas de mi Padre. Bien, Jesús era una persona normal, pero ya tenía, pues, obviamente un brillo, tenía una sabiduría. Sin embargo, Juan el Bautista no le quedaba claro hasta que lo bautizó y vio que el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma, entonces dijo, este es el Mesías. Y claro que lo conocía, pero no lo conocía como el Mesías, y hasta ese momento que lo bautiza le queda claro que verdaderamente es el Mesías. Es como cuando nosotros sabemos que es cierto, pero llega un momento que ya se te confirma una situación en tu vida, la voluntad de Dios en tu vida. Vamos pues ya casi terminando, nada más llevándonos pues este mensaje de la roca firme que es Dios, el fango cenagoso de la vida en la que vivimos, que sinceramente no nos podíamos confiar en mucha gente. Yo mismo lo he dicho aquí mismo en la iglesia, nosotros también hay gente, como dice San Pablo, hay gente que viene con piel de oveja, ¿verdad? Hay gente que por sus situaciones de vida y lo que ustedes quieran, a veces, ojalá cada vez sean menos, ¿verdad? Pero sí es cierto que a las iglesias también llega gente con piel de oveja, ¿verdad? Pero trae otras intenciones y uno tiene que tener mucho cuidado para poder discernir y poder pues ayudar a esa gente. La iglesia tiene una puerta bastante amplia y aquí cabe todo tipo de gente, aun que traigan malas intenciones. Esperemos que Dios les cambie la mente y el corazón. Pero sí también sí hay cosas muy evidentes que sí, digo, a mí me ha tocado ver gente que a veces no trae tan buenas intenciones, ¿verdad? Y en un momento oportuno yo sí tengo que decirle, eres bienvenido, pero más ponte las pilas, ¿verdad? Porque no es bueno, ¿verdad? Que la gente pueda, por ejemplo, alguien que venga a vender droga o pedófilos o no sé, solamente por decir algún nombre, ¿verdad? Hay otros muchos más, unos mucho más sutiles que a veces no es tan fácil evidenciarlos, pero sí hay gente que viene con esa situación y habría que alusarlos con la luz del Evangelio. Y bueno, finalmente todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Todos tendríamos que buscar convertirnos más al Señor. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es Jesús, no hay otro camino, no hay otra realidad. Respetamos a las demás religiones, las respetamos profundamente, pero creemos pues que el único Cordero de Dios, el único inocente es Jesús. Si alguien dijera, yo doy mi vida por
una situación, ¿verdad?, que estuvieron por allí. Y pues realmente a los ojos de Dios, pues todos somos pecadores, de poco serviría dar la vida a cualquiera de nosotros. El único que puede dar la vida y sanarnos es Cristo. En esta parte ya final, dice que este es Andrés, que fue el que llegó con Pedro y le dijo, hemos conocido al Mesías. Y Andrés llevó a Simón. Yo creo que también se nos queda este mensaje hoy de llevar la palabra de Dios, de llevar el mensaje de Dios a otra gente. Ser Andrés que lleva a Pedro, por decir nombres, siempre nos toca pues tener esa parte, y que yo lo he recalcado que a veces en el ambiente más católico no es muy común que la gente quiera pasar la palabra de Dios a otros. Eso a veces se lo hemos dejado más a las iglesias evangélicas o pentecostales. Sí, pues ellos que evangelicen, o los testigos de Jehová que andan de puerta en puerta por allí, ¿verdad? Y decimos, eso es para otra gente más ignorante o corriente, o que no tiene, ¿no? Pues tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente todos estamos llamados a pasar este mensaje de la palabra de Dios. Dios nos iluminará de qué manera hacerlo, para que más gente pueda cantar pues un canto nuevo, como dice el Salmo, puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán el testimonio y en Jesús confiarán, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que seamos capaces de pasar esta buena noticia con nuestro ejemplo y con nuestras palabras a más gente necesitada. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.